Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la noche de ayer se llevó a cabo la alfombra roja de la revista Aquí. En esta revista que, bueno, aglutina año con año y mes con mes todas las historias de los famosos. Sin embargo, bueno, estuvo muy nutrida esta alfombra roja, pues llegaron gran cantidad de personalidades y desfilaron por la misma. Ahí nos encontramos a Alicia Machado, quien una vez más le hace un llamado a su paisana, a la venezolana Marjorie de Sousa, para que finalmente ya termine con este problema que están viviendo actualmente tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil, y dice que por favor, por el bien del niño, ya le paren a este problema. ¿Quién sabe exactamente qué dijo ella y qué dijeron todos los famosos que acudieron y desfilaron por esta alfombra roja? Chequen esto. Muchas luminarias acudieron al aniversario número 18 de una reconocida revista de sociales, tales como Julián Gil, quien ante las declaraciones que hiciera en sus redes sociales Alicia Machado, diciendo que Marjorie de Sousa le está haciendo un grave daño emocional a su hijo Matías al no dejarlo convivir de manera normal con el actor, dio su opinión. Ya que es un caso aparte, pues bueno, de alguna manera, pues creo que ella es el reflejo de expresiones de mucha gente. Obviamente en este caso pues fue Alicia la que lo dijo, pero vean las redes sociales, no solamente es Alicia, es la gran cantidad de gente que se ha dado cuenta de las injusticias y de todo lo que está pasando. Geraldine Bazán no quiso aclarar si es cierto el rumor de que Gabriel Soto, tras su divorcio, le prohibió tener novio. Bueno, eso no lo voy a discutir ante las cámaras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les agradezco. Un beso. Gracias. Claudia Álvarez y Billy Robsar aseguraron que dejarán en manos de Dios el que puedan embarazarse pronto. No, yo estoy trabajando muchísimo y va a ser cuando Diosito quiera. Ahora sí tenemos todo, claro que queremos, pero ahora sí que Diosito es el que escoge, y mientras nosotros a chambear, porque cuando lleguen van a salir, claro, los pañales. Y Ana Layevska reveló que sí quisiera tener más hijos y que le encantaría llevar a Rusia a su pequeña hija para que conozca sus orígenes. No, todavía no, pero sí me gustaría no dejarlo en un cajón muy lejano. ¿Sabes dónde tengo muchas ganas de llevarla? A escuchar música clásica, al ballet, a la ópera, porque así fue mi infancia. Eso es en cuanto a actividades. Y en cuanto de viaje, pues obviamente Disney, obvio, a Universal Studios, a Epcot, y a New York a ver obras de teatro, y a Rusia, que conozca de dónde vengo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Quien también acudió a esta alfombra roja fue Edith González, quien ya prepara nuevos proyectos para poder regresar a la pantalla chica. Asimismo, está escribiendo historias especiales para todas aquellas mujeres que han padecido el cáncer. Asegura que su estado de salud hoy en día es estable, lo cual agradece. Sin embargo, lo que no agradece es que sigan publicando cosas en redes sociales y en algunas ocasiones hasta la han matado. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Durante la alfombra roja por los 18 años de famosa revista de sociales que se llevó a cabo en el Foro Mazarik, Edith González dio su opinión sobre la noticia que se dio en meses pasados en internet de su supuesta muerte, y confesó que le hubiera gustado adoptar un hijo. Pues más vale escoger ser feliz, elegir las cosas padres. Ahorita tengo 2 manos, 2 ojos, 2 narices, 2 boobies. Y aquí estoy. Me encantaría haber adoptado en un momento dado, sí. Ahorita ya no. Es mucha responsabilidad para una vida. Gretel Valdés habló emocionada de su próxima boda. Quiero algo muy sencillo, realmente algo con mis amigos. Quiero hacer algo muy chiquito, solamente mi gente cercana. La verdad es que no quiero invitar a gente por invitar, ¿sabes? Solamente quiero a la gente que está conmigo. Alex Sintek dejó en claro que sigue firme en su postura en contra del reggaetón y dijo que jamás trabajaría con algún exponente de dicho género, por muy famoso que fuera. Me extraña que la gente le extrañe que no grabe lo que está de moda ahorita. No lo veo necesario. Creo que está más padre que yo le estoy dando un lado B a la gente. A lo mejor no es lo más popular, pero hay que ser valiente para hacerlo. Ojalá un día me aplaudan el hecho de ser original y ser genuino y no irme con la moda. Y Kalimba reveló que le encanta el trabajo de Nicky Jam y dijo no tener problema alguno en grabar en dicho género,
siempre y cuando fuera algo de calidad y no ofensivo. Nicky Jam me encanta lo que hace, por ejemplo, Balvin también me gusta lo que hace, Tego Calderón, soy fan de Tego Calderón. Yo siempre he dicho que la música es para compartirla y si en el sencillo que sigue me toca compartirla con alguien, así lo haremos. Vamos a hacer un dueto fuerte y del género que sea. La verdad es que al final del día todo lo bien hecho creo que vale la pena. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La tarde de ayer, sino más o menos las 5 de la tarde, se asesinaron al ex integrante del grupo UF. Ellos fueron pues muy famosos hace más o menos unos 18 años, precisamente aquí en México. Una banda de cantantes venezolanos que arribaron a nuestro país, se les dio mucho impulso, sacaron aproximadamente 3 discos. Sin embargo, bueno, ayer a las 5 de la tarde él iba en conjunto con su novia y bueno, atentaron contra él. Las autoridades capitalinas están ahorita pues haciendo todas las investigaciones y bueno, ya abrieron una carpeta para saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Mientras tanto, les preparamos este carrusel de los espectáculos. Chequen esto. Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, gran conmoción causó entre el mundo de la farándula la noticia de que Fabio Melanito, exintegrante del grupo UF y padre de Antonella, la pequeña hija de Ivonne Montero, fue acribillado la tarde de ayer justo cuando se encontraba afuera de su domicilio junto a su actual pareja. Fuentes extraoficiales aseguran que no fue un asalto, como en un principio se especuló, sino que fue un ajuste de cuentas, pues la novia del venezolano era casada. Tremendo espectáculo el que ofreció Marta Sánchez durante uno de sus conciertos, pues el sensual vestido que traía puesto se le reventó, dejando al aire sus dulces encantos. Ya que estamos, pues nada. Trending topic, he dicho trending topic. Ahora eso sí no me bajo ahí. Evocaciones presenta gran parte de la colección que posee el Museo Nacional de San Carlos, cuyo acervo inicia con las piezas modelo que se trajeron de Europa para la educación de los artistas locales adscritos a la Real Academia de San Carlos. Dicha exposición se presentará hasta el 30 de septiembre. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias por compartir cada mañana con nosotros la información del mundo de los espectáculos. Un placer, Alejandra.